¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Razones de Estado a través de todas las estaciones de Madero FM, a través de la radio, a través de la televisión. Hoy ya es martes 20 de mayo del año 2025 y saludamos de inmediato a quien nos acompaña siempre en los comentarios. Nos referimos al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. Bueno, y como estamos ya día martes 20 de mayo, iniciamos Razones de Estado, con noticias importantes que han ocurrido en Chile, particularmente en la que concentra más la atención, esta de que se revocó la prisión preventiva para el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, militante del Partido Socialista, aunque creo que tiene suspendida su militancia producto de esta affair. Pero todos sabemos efectivamente qué pasó con Monsalve por la cantidad enorme de evidencia que hay respecto de lo que él dice, donde reitera, entre comillas, su inocencia, cuando tenemos al frente una persona que no se ha desistido de su demanda, la están empujando probablemente a que se desista, pero el hecho político, ya, de que finalmente se haya mandado a prisión preventiva, digamos con arresto total, a la casa de Monsalve, después de 180 días de que se han investigado los hechos luctuosos en que él participó, y donde se ha dejado de manifiesto que aquí no estamos en presencia de estos viejos o estos postulados progresistas de defensa de las mujeres como un motivo ideológico. Esto acá ha quedado en una situación, que de alguna manera refleja, pero también abunda sobre lo que está pasando con la persona que denunció a Monsalve. Y eso, yo creo que en el fondo es parte de entender por qué a esta persona se le ha dejado sola. Públicamente no ha tenido una mayor notoriedad respecto a esta situación. Y Monsalve sale, a mi juicio, suelto de cuerpo, para decir que sigue siendo inocente, con todas las pruebas que hemos visto por videos, que hemos visto respecto de su actuación como autoridad pública, cuando ocurrió esto, que fue para septiembre del año pasado, y sobre todo, digo yo, distinguidos auditores y televidentes, del cómo esto va a afectar también ya las campañas presidenciales o primarias del socialismo democrático. Obviamente, yo creo que, me imagino que Toá, me imagino que Jara, ya las candidatas en primarias presidenciales del progresismo, que le llaman, van a hacer causa común, me imagino que con Ebrard Matei, que claramente ya dice que Matei, que es un señor que era vergonzoso, indignante, el manto de impunidad, como se cubría esto. Y yo creo que también señala a quienes le creen a Monsalve, y también no solamente le creen, sino más que lo encubren, para efectos de cómo esto socava las bases mismas del feminismo que el progresismo lleva adelante como un objetivo ideológico. Claramente, aquí tenemos una situación que donde se ha privilegiado a Monsalve y no a la víctima, ¿ya? En estricto rigor. Y como esto es un tema ideológico, ¿ya? Como todo esto fue planteado para supuestamente, por su parte, defender, la integridad de la mujer como objetivo político, más que como un objetivo de realidad, porque ahí tenemos la acción que se ha desarrollado, prácticamente de un ostracismo en el que se mantiene a la persona que, determinó y denunció a Monsalve respecto a esto. En consecuencia, políticamente se refresca el hecho. Digo porque, en definitiva, nos trae a la memoria todo lo que esto pasa, y me imagino, ¿ya?, que las feministas, particularmente las tesis y todo ese tumulto de gente ideológicamente salió a
a decirnos, ¿ya?, muchas cosas durante hace algún tiempo atrás, alentando el estallido delictual y todo eso. Me imagino que hoy día tendrá que esto aparecer y circunscribirse a la acción real de esto. No basta que está 181 días privado de libertad, Monsalve se mantenga en el mismo diciendo que es inocente. Es decir, lo que está diciendo, en definitiva, es que la otra persona, ¿ya?, la que lo acusa, está mintiendo. Y los hechos que hoy día están reflejados en todos los lugares, en todas partes, particularmente en lo poco que ha salido de la víctima frente a esto, es un tema que no es menor, porque la víctima, si contraatacara ahora, viendo que ha salido de la cárcel, y aunque tenga, arresto total en su casa, el tema se complicaría porque están abriendo una puerta que antes estaba cerrada. Esta puerta significa que mañana la joven que era subalterna de Monsalve podría salir mañana a contraatacar esto. Y yo no sé dónde se metería el gobierno respecto de esto, porque en definitiva hoy día están entregándole en bandeja a la oposición un tema que perfectamente podría ser respaldado frente a una circunstancia donde, por último, Monsalve hubiera manifestado su arrepentimiento. Pero no demuestra ningún arrepentimiento, ya después de todas las pruebas más que fehacientes que hay respecto a cómo se le cree la denuncia de la víctima. Y hoy día, claramente, al presidente Boric hay que preguntarle varias cosas más respecto, porque lo que ha aparecido son de los últimos diálogos que tuvo Boric con Monsalve, y donde se expresa claramente, donde la víctima no estuvo en primer lugar, como siempre dijeron en sus discursillos. Acá también han calificado, como insultante, esta medida que adoptó la Corte Suprema. La Corte Suprema, el más alto organismo de justicia del país, para haber dejado en libertad con arresto total a Monsalve. ¿Y cuánto de esto va a seguir siendo el caso, más allá, esto, con el caso Procultura, ¿ya?, con el caso de las fundaciones truchas, va a golpear, a mi juicio, más gravemente, porque lo que se hace con este caso es refrescar lo que está pasando. Yo creo que Toá y Jara, que son las mujeres que participan en el progresismo como candidatas en estas primarias, van a tener que salir a hacer una cosa muy fuerte y muy potente respecto a lo que pasa, y que obviamente va a generar una contradicción dentro del socialismo democrático, porque acá le estaban dando muy duro al Frente Amplio y el Partido Comunista está tomando palco. Ya no pasa nada todavía ni con Sierra Bella ni con todas las investigaciones que hay detrás de Iracijase, etcétera, por la venta fraudulenta que se pensaba hacer para el efecto de una clínica. Ya lo sabemos todos. Pero ¿cuánto de esto finalmente ya va a aparecer, o cuánto de esto va a gravitar y va a encender una mecha que se estaba apagando, que va a ser una mecha no de una bomba Molotov, ya va a ser una mecha de una bomba de verdad grandota en el seno de las elecciones próximas, porque esto va a seguir, generando expectativas respecto de cómo un subsecretario, previo a un asunto de las fiestas patrias del pasado año, viola, como señala su denunciante, y él sigue diciendo que es absolutamente, inocente de los cargos que se le imputan. ¿Cómo se la va a sacar él? Pero también cuánto salpica esto a todo el resto de la política, progresista. No es menor, a mi juicio, lo que ocurre, y sobre todo, yo diría, distinguidos auditores y televidentes, porque acá hay un compromiso ya del progresismo con las mujeres, particularmente, que no se está cumpliendo. Y obviamente, ya
qué pasa o qué ha pasado con las cautelares, es decir, con la forma en que se enjuicia a Monsalve y cómo se resbala después de esto. Yo creo que 180 días es suficiente para haber tenido ya agotada la investigación, pero esto no es solamente delictivo, es político. Ese es el punto. Entonces, claramente, si uno entrelaza, ¿ya?, y de alguna manera pone en la juguera todo lo que está pasando con el gobierno, a propósito de las platas perdidas, a propósito de que tienen candidatos, incluso con una desvergüenza, brutal, que el propio Frente Amplio, con todo lo que hizo en estas fundaciones truchas, etcétera, dejando, de lado, tienen hasta candidato presidencial. Y eso Winter obviamente le afecta. Ahora, con esto de Monsalve, el tema se aleja un poco de eso, le quita presión, pero sigue siendo el mismo cuento. Desearían a lo mejor alguna cosa que pasara con Hermosilla, por ejemplo, ¿ya?, o pasara, pero está todo concentrado en un tema en el que, retuerce, ¿ya?, la inteligencia en general de las chilenas y los chilenos cuando vemos dos casos, ¿ya? Y ya no es solamente Procultura, porque antes estaba como olvidado el caso Monsalve, ¿se da cuenta usted? Y ahora lo reflotan. ¿Cuánto de eso efectivamente va a afectar o no? Está por verse. Pero lo que está ocurriendo, de mi juicio, digamos, desde mi perspectiva, es que aquí esto es un tremendo espaldarazo para las derechas. En general, que siendo lo que son, algo obesas mórbidas, y sobre todo con esta falta de atención sobre la enorme posibilidad política que tienen, y ahí se están disputando cuestiones que son importantes. Ha pasado recientemente en Argentina, ya con las derechas y las centroderechas, ha pasado en Portugal, ya ha pasado en otros lugares también, de cómo esto va a afectar y cómo esta papita caliente que se le entrega en bandeja a la derecha, finalmente, a mi juicio, no la van a aprovechar. Y las izquierdas van a quedar reducidas al 30% de respaldo que hoy día tiene el gobierno, y no creo que eso salga algo más, porque ahora va a entrar un proceso distinto. Se espera que esto amengüe respecto de que cuando nazca el hijo del presidente Boris, y ya hay todo un tema ahí para darle cierto carácter, yo diría, familiar, o cierta afabilidad con esto, pero en la mirada de lo inmediato, ya, esto afecta claramente un proceso político de elecciones en el que estamos hoy día inmersos. Y por supuesto que se va a seguir con la investigación por el delito de violación y abuso sexual contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Obviamente que va a seguir. Y obviamente que van a haber otras averiguaciones donde el periodismo en general va a estar extremadamente preocupado. Incluso el periodismo muy cercano al progresismo, ¿ya? Porque no podemos olvidar que hay mucho, agencia noticiosa preocupada, particularmente el progresismo, que ellos han hecho ver todo lo que está pasando, porque ellos son los que han publicado, ¿ya?, escuchas telefónicas. Por eso sabemos que hay muchas circunstancias que hoy día quedan presas, no porque las publicó un medio entre comillas de derecha o de circulación nacional, no, la han publicado la misma izquierda, porque hay cuentas que se están pagando entre ellos respecto a esto. ¿Y cuánto va a afectarlos? Obviamente los ha afectado. Imagínense, no se puede aspirar a nada respecto a que siguen siendo las dos primeras mayorías en todas las encuestas, aunque estamos lejos de las elecciones, porque las elecciones son en noviembre, no nos olvidemos, ¿ya?, de cuánto esto va a afectar o no la participación política y de cómo esto van a seguir dándole como bombo en fiesta, ¿ya?, a todo lo que significa esta señal, ¿ya?, que entrega hoy día la Corte Suprema de Justicia respecto a mandar a Monsalve a su casa con arresto total. Nos preguntaremos en consecuencia si esta acción, ya, de la Corte Suprema
más allá de darle garantías, por supuesto, porque las tiene el imputado Monsalves, ¿cuánto de eso finalmente es otra acción para colocar en el tapete ya las cuitas del progresismo? Es el punto. Y muchos, respecto a la oportunidad que se les cae así, porque estaba resonando muy fuerte lo de Cooper, ¿se acuerdan? Ya que hizo unas grabaciones a personas que no estaban en el procedimiento de escuchas, ya particularmente la ex esposa del jefe de Procultura, y cómo eso de alguna manera queda debilitado frente a esto que ocupó toda la plana y ocupó todas las noticias de hoy día y seguramente ocupar todas las noticias de mañana y seguramente de los próximos días. Porque obviamente no se ha tenido en consideración, y a mi juicio yo debería entenderlo como una acción tal vez de amedrentamiento, ¿ya?, contra la persona que denuncia a Monsalve. Si bien es cierto, debo confesar, ¿ya?, que lo que estoy diciendo acá solamente es que se corrige, porque usted ha visto alguna declaración de la imputada, de la que denuncia, perdón, no de la imputada, de la denunciante de Monsalve. Yo he registrado muchos de los diarios y he visto solamente lo que ha dicho su abogada. Pero ella podría salir a la palestra, porque aquí lo que ha hecho Monsalve respecto a de reiterar ya su mirada que él no tiene, que él, reitera su inocencia, eso no significa solamente que reitera su inocencia, sino que lo que le está diciendo a la que lo denuncia es que sigue mintiendo respecto a esto. Y ¿sabe qué? Yo tengo la percepción, así de solamente de olor, ¿eh? como esta pesquisa a vuelo de pájaro, ¿ya?, que acá esto Monsalve está, a mi juicio, mal asesorado. Porque imagínense el golpe que significa para la ciudadanía que un tipo que sale de la cárcel después de estar 180 días como imputado reitere su mirada de que él es inocente, cuando tenemos muchas pruebas televisivas, de cámara, de investigaciones periodísticas serias, incluso de gente de su propio sector, que acá han dicho que efectivamente hubo una acción torpe de Monsalve que le hizo pagar todas estas consecuencias, que lo han tenido preso y que probablemente sigue en la picana durante muchos años, porque el factor, reitero, que a mi juicio falta es lo que va a decir, si es que lo dice, porque a mi juicio va a salir a decirlo, en medio de las campañas políticas, la propia denunciante. Y eso es muy complicado, particularmente para el socialismo democrático, porque no olvidemos que sin perjuicio de que el socialismo, el Partido Socialista no lleva candidatas, pero está apoyando a Toa, que es del PPD, esto va a salpicar. Y claramente salpica con una, digamos, yo diría que con una fuerza importante, porque hasta ahora todo estaba sobre los hombros del Frente Amplio, que había acusado de espionaje político, ¿ya?, al juez Patricio, o sea, al fiscal Patricio Cooper. Y podrían darse situaciones que la derecha toma palco, ya mirando lo que está pasando con esto, porque es un regalito, digamos, llegado del cielo para ellos, y finalmente, ¿cuánto de lo que esto finalmente va a afectar? Yo creo que en sí mismo es una afectación. Esto de que, por ejemplo, ya no se quiera asumir públicamente los respaldos a la víctima, que con esta cuestión hicieron una cantidad de gárgaras de las víctimas del feminismo, y que esto y que lo otro, y que la ley no sé qué, inventando cuestiones para proteger a mujeres que finalmente se plantean hoy día para decir, oiga,
este señor, yo lo denuncio, ya, toda la investigación que se hizo efectivamente estarían señalando que efectivamente el tema es cierto del acoso sexual y todo eso, pero hay otra arista, una arista que se está investigando respecto de los fondos reservados a los cuales Monsalve le echó mano. Y eso se le va a preguntar, y eso va a tener que tener un requerimiento, porque es la Contraloría General de la República la que está metida en esto, y sobre todo porque no es solo el problema de la acusación de violación, es también el que aparentemente acá se robaron, y es probable que el responsable de ese robo es el propio Monsalve respecto de los recursos reservados que tenía a su disposición el subsecretario del Interior, cuya cabeza ocupaba el propio Monsalve, la propia dirigencia de eso, ¿ya? Ahora, estamos también, distinguidos auditores y televidentes, frente a una situación que a mi juicio también va a trajinar una gran cantidad de tinta que van a gastar los diarios y saliva que vamos a gastar los que estamos en esto, ¿ya? Y muchas, yo diría, muchas de las acciones, al punto que esto le quita fuerza a las acusaciones contra el Frente Amplio, ¿ya? En las fundaciones truchas. Y sobre todo, porque acá dice que se encuentran, digamos, ya establecida la existencia de delitos de violación, ¿ya? Y abuso sexual que se imputan a Monsalve. Cuidado con esto, ¿ya? Porque aquí, digamos, lo que dicen algunos abogados es que la Suprema, la Corte Suprema de Justicia, no pone en duda la autoridad de Monsalve. Cuidado con eso, ¿ya? Reitero, no pone en duda la autoridad de Monsalve, porque esto tiene que ver con otra causa. Tiene que ver con que Monsalve, como ciudadano, tiene derecho, ¿ya?, a que esté detenido en otro lugar después de estar 180 días preso. Eso no significa que se le saca la culpa y que él está libre hoy día porque se demostró lo contrario, creo que dijo la denunciante. Aquí, establecer la existencia de delito de violación y abuso sexual y la existencia, yo diría, de cuestiones fundadas, ¿ya?, en la participación de Monsalve como el autor de esta acción de violación y abuso, es un tema que va a ser muy difícil que se lo saquen de encima. ¿Cómo va a afectar un tema que es recurrente? ¿Y por qué? Porque eso también salpica a Carolina Toá, que era la jefa de Monsalve, porque Carolina Toá no olvidemos, era la ministra del Interior y Seguridad Pública, y Monsalve era el hombre que estaba a cargo de la subsecretaría, importantísima. Y acá, esto, a mi juicio, retrotrae y trae a la memoria inmediatamente la escasa efectividad que tuvo Boric al echar inmediatamente a Monsalve. Le da permiso, le dice que le vaya a avisar a su casa, dice Boric ahora no tenía por qué no creerle, ¿ya? Y podría haber hecho lo mismo de la imputada, ¿verdad? O de la denunciante más que la imputada, pero no lo hizo. Políticamente, que es lo que interesa acá desde Razones de Estado, cómo esto va a ir, digamos, permeando distintas capas del poder. Y yo creo que no fue una buena circunstancia o no fue una buena experiencia lo que pasó con esta situación de Monsalve. La falta de experiencia de Boric, que todos los conocemos, un poco que llegó de casualidad al poder, ya le trajo estas cuestiones que podría haber sido bastante más claro y haber puesto en evidencia inmediatamente, ya, antes de apoyar a Monsalve, haberse preocupado de la víctima, como ellos suelen decir respecto a esto, que el feminismo, que como objetivo político que tienen, de alguna manera podría haber sido más claro, ¿ya? Entonces, aquí, según lo que dicen algunos abogados, que son importantes, dice que
hay antecedentes suficientes, ¿ya?, para estimar que se encuentra por establecida la existencia de delitos de violación y abuso sexual. Y eso ya no lo borra el hecho que Monsalve, al salir de la cárcel, diga que reitera su inocencia respecto al caso. Cuidado, porque esto va a traer otras consecuencias, ¿ya? Y yo creo que, además, creo yo, distinguidos auditores, que esto no es bueno en general para la política, porque querámoslo o no, esto queda embadurnado completamente. Y aunque la derecha por ahora toma un palco muy especial, porque es probable que la derecha dividida de nuevo traigan a un gobierno de izquierda, probablemente, o mayoría en el Congreso. Es un tema que nosotros tenemos que ser capaces de poder que enfrentar esta situación, y el progresismo va a tener que asumirlo como un hecho propio de las culpas que hicieron, a mi juicio, que esto redundara en la forma en cómo se mira la acción del gobierno de Boric durante estos 4 años, y cómo finalmente los casos de las fundaciones truchas, como el caso Monsalve y otros más, otros más que están dando vuelta en el asunto de las investigaciones que están dando a conocer, veamos que esto, desde mi modesta perspectiva, va a afectar, distintos auditores y televidentes, la credibilidad, particularmente del progresismo y sus candidatos, no sus candidatos presidenciales, su candidato presidencial y muy probablemente su candidato parlamentario sufren las consecuencias de lo que esto ha significado. Obviamente va a haber una barra brava dura, ya que va a seguir votando por lo mismo, pero obviamente yo diría que hay cierta vergüenza, que hay cierta, desazón en el progresismo de saber cómo finalmente esta, entre comillas, última cuenta pública de Boric, con todo lo que tiene, no tiene absolutamente nada que mostrar, salvo cuestiones menores que no tienen ninguna importancia ahora, pero por sobre todo escucharemos con mucha atención qué es lo que va a decir el próximo 1 de junio, para saber que el legado que deja es esta nebulosa, ya, de apropiación indebida de fondos públicos y de robo desalmado, y un funcionario público importante como Monsalve, finalmente acusado de violación, donde reiteramos, y con esto terminamos, distinguidos auditores, el cómo va a aparecer probablemente la persona que denunció a Monsalve, que probablemente, creo yo, va hoy día a estar pensando muy claramente si de nuevo toma la batuta para dejar una sola, yo diría, entrevista, ¿ya?, o una sola, yo diría, declaración, para dejar más claro lo que ocurrió y lo que piensa, sobre todo sobre lo que ha dicho Monsalve, que reitera su inocencia. Un tema que obviamente va a traer complicaciones, a mi juicio, al progresismo, que ya pasa momentos extremadamente delicados y que son apuntados con el dedo por la ciudadanía, que hoy día le quita mayoritariamente el respaldo, dicho así, por todas las encuestas públicas. Nos encontramos el próximo 22 de mayo, el 21 es feriado, haciendo una constricción respecto de lo que significan nuestro valioso e importante triunfo en la Guerra del Pacífico, que se celebra el 21 de mayo con el hundimiento de una Esmeralda a tope y con un Prat que salta al abordaje en su momento glorioso para nuestra vía, patriótica de nuestro país, y por sobre todo de las enseñanzas que esa acción nos refleja. El coraje y el desprendimiento, incluso su propia vida, para hacerle frente a consecuencias que en ese momento reclamaban la vida de valientes que nosotros tuvimos y que hoy día reflejan en un 21 de mayo que invito a todos ustedes, distinguidos auditores, a celebrar, a recordar y también a rendirle nuestros respetos a quienes dieron su vida por nuestro país. Nos encontramos en consecuencia en otro Razones de Estado el próximo 22 de mayo. Muchas gracias.
Muy bien, estimados amigos, ahí ponemos punto final a nuestra edición de hoy de Razones de Estado, de día 20 de mayo del año 2025, junto al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. Muchísimas gracias y hasta pronto, don Percival. Y nosotros invitamos a todos nuestros queridos amigos a que sigan en la sintonía de La Fuerza del Norte. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.5.